Historia cristiana. Las Asambleas de Dios en Sudamérica. Antecedentes. En 1907, al escuchar lo que Dios estaba haciendo en Noruega, el pastor sueco Ludwig Petrus decidió viajar donde ministraba el pastor Barrat, y fue en ese viaje cuando este ministro, de una pequeña congregación rural, fue lleno del Espíritu Santo. Petrus volvió a su nación encendido con el fuego divino. Desde ese momento comenzó la Iglesia Pentecostal sueca con un verdadero avivamiento por toda la nación nórdica, llegando a conformarse unas 500 iglesias autónomas en todo el país, y convirtiendo a la congregación de Estocolmo, durante una gran parte del siglo XX, en la Iglesia Pentecostal más grande del mundo, con más de 5.000 miembros. El ímpetu misionero de las congregaciones suecas permitió que cientos de misioneros cruzaran el mundo para predicar el Evangelio. El trabajo conjunto de Petrus y Barrat logró enviar más misioneros por cabeza de creyentes pentecostales que cualquier otro país en el mundo. Las Asambleas de Dios en Brasil. Gunnar Wingren y Daniel Berg. De O Diário do Pioneiro Gunnar Wingren Cepad. El 19 de noviembre de 1910, Gunnar Wingren y su amigo Daniel Berg llegaban en barco a Pará. Años más tarde se sumaría Lana Frida María Strandberg, que vino para casarse con Gunnar Wingren, que, 7 años antes que había fundado las Asambleas de Dios en Brasil. El 18 de agosto de 1916 llegan a Brasil, a Belém, Samuel y Lina Naistrem, los primeros misioneros oficiales de la Iglesia Filadelfia del pastor Ludwig Petrus, para ayudar a Daniel Berg y a Otto Nelson, que ya estaban predicando en Brasil. En la Argentina. En 1921, cuando llegó a la Argentina el misionero Alex Severin, proveniente de Estocolmo, Suecia, junto a su familia. Una vez instalados en Buenos Aires, los Severin se relacionaron con una familia portuguesa, ya creyentes, venidos de Brasil, y comenzaron a tener reuniones en su propia casa. De esta manera se inició la primera congregación Asambleas de Dios en el centro de la capital federal. Durante esos primeros años de la década de los 20, se sucedieron varios misioneros que fueron dándole continuidad a la obra, como Gunnar Svensson, Carlos Fredriksen y Otto Nelson. Hacia 1950, la Asamblea de Dios contaba ya con 1.300 miembros y en 1957 se inició una nueva etapa en la que los misioneros dejaron la obra definitivamente en manos de pastores argentinos. En 1958 comenzó a presidir la organización el pastor Pascual Crudo. Las asambleas llegan a la provincia de Misiones. Don Sture. En el año 1927 llegó al país el misionero Sture Andersen con su familia y se instaló en Misiones. Desde allí comienza un trabajo de evangelización en esa provincia, en Corrientes, Formosa y otros lugares del país, de acuerdo a lo relatado en sus memorias Don Sture. 1. Nace la Asamblea de Dios Cristiana. El nacimiento de la Iglesia Asamblea de Dios en Misiones, tiene su origen y coincide con la llegada del misionero Sture. En la ciudad de Posadas unos hermanos de la Iglesia neotestamentaria, entre ellos el hermano Alberto Sena, al inquirir y buscar saber más sobre el bautismo del Espíritu Santo, en esos años era noticia cristiana del momento por el gran despertar en los Estados Unidos de Norteamérica, deciden orar y pedir dirección a Dios. Esa iglesia luego los expulsa por no compartir esas doctrinas bíblicas, los apartaron y se reunían en una casa particular. Vamos a orar, dijo el misionero. Al mismo tiempo conocen que había un misionero que creía en estos milagros y estas señales, en la ciudad de Oberá, provincia de Misiones, y decidieron verlo en compañía de un anciano de apellido Silva. Se reúnen para aprender más con el misionero sueco Don Sture Andersen, quien al verlos les dice: bueno, ahora vamos a orar. Este misionero les expuso claramente y por las escrituras lo que dice Hechos de los Apóstoles 2, 32-42 y así los guió en los primeros pasos. Esto ocurrió en el año 1936. En la ciudad de Posadas forman una comisión directiva para constituir la Asamblea de Dios Cristiana, bajo el pastorado del hermano Alberto Sena, que estuvo al frente de esa iglesia por muchos años. Como consecuencia, se extiende la Asambleas de Dios por Misiones, con administración autónoma, se establece como sede la ciudad de Posadas, para luego expandirse por la provincia, a través de la Ruta 12. En la provincia de Misiones Sture Andersen colaboró en el inicio de 2 iglesias de nombre Asambleas de Dios.
Una fue la reseñada con sede en Posadas con el pastor Alberto Sena y la otra de Overa con el pastor Paul. Años más tarde por convención se decidió que una evangelizaría por la Ruta 12 y la otra por la Ruta 14, las dos rutas nacionales más importantes que cruzan toda la provincia. Una de las ciudades más importantes en el trabajo misionero y de evangelización fue la ciudad de El Dorado y tuvo activa participación el hermano Zoilo Silveira. Raíces en Paraguay. En el año 1963, comienzan a venir a predicar desde Posadas Misiones los hermanos pastores Zoilo Silveira, Teófilo Álvarez y el pastor Alberto Sena. En el año 1965 tienen sus primeros frutos en la colonia Zapatero Cue del distrito de Santa Rosas, departamento de Misiones, donde convierten las familias Rodríguez, Amarilla, Lenchantín, Bordón, Caballero y Agüero, teniendo en ese mismo año el primer bautismo a 18 hermanos, entre ellos al hermano Ignacio Agüero y su esposa Ramona de Agüero, quienes años más tarde sería el primer pastor paraguayo. En Misiones queda como encargado de la obra el hermano José Domingo Rodríguez, el primer convertido, estando allí durante varios años. También en los siguientes años se establecen anexos en la colonia Potrero Alto, distante a 5 kilómetros. Allí se cuenta del pastor Zoilo Silveira: cuando estaba predicando fue azotado con un arreador, pero él profetiza por el Espíritu Santo que en ese lugar se levantaría una nueva iglesia, y ese mismo año se levantó dicho anexo con la conversión entre otros del hermano José Domingo Cáceres. En la colonia de San Francisco, también del distrito de Santa Rosas, aparecen los primeros convertidos. Entre los apellidos más resaltantes aparecen las familias Caballero, Acosta, Frutos, Escobar, Guerrero, quienes se enteran de la obra en Zapatero Cue y deciden ir de visita a aquellos hermanos. Se entrevistan con el hermano Rodríguez, y desde allí se apoyaban teniendo cultos juntos, recorriendo esa distancia a pie, a caballo o en carros tirado por bueyes, por falta de buenos caminos y vehículos de transporte. En la próxima nota contaremos cómo llega la asamblea a El Dorado y luego a la ciudad de Puerto Iguazú, culminando con la historia de nuestra iglesia. Hasta pronto. Escríbanos por correo electrónico a crónicasmisioneras@gmail.com.